Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del Aula Francisco Morán de la Asociación Meteorológica Española. En esta ocasión lo que nos concita es una charla sobre la erupción del volcán Cumbre Vieja, una erupción que nos tuvo en vilo a todos los españoles durante, desgraciadamente, bastantes semanas. Felizmente ya ha concluido, pero uno de los aspectos que a los profesionales y interesados en la meteorología, desde luego, nos interesa es pues, las evidentes repercusiones que tuvo esta erupción. Los volcanes, como es sabido, son unos agentes además importantes de la variabilidad climática natural, aunque para eso tienen que tener las erupciones suficiente fuerza en principio para enviar materiales suficientemente alto en la atmósfera. Supongo que nos comentarán algo los ponentes al respecto. Creo que no ha sido el caso de este, pero en cualquier caso sí que ha sido muy abundante, como seguíamos todos por las noticias, el impacto en la contaminación. Afortunadamente no tuvo un impacto catastrófico, pero desde luego no fue en absoluto desdeñable. Entonces, en este contexto, la Agencia Estatal de Meteorología prestó un servicio muy importante. Y tenemos la suerte esta tarde de contar con dos profesionales de la agencia estatal, profesionales que han estado allí sobre el terreno, siguiendo día a día todas las vicisitudes. Se trata de David Suárez Molina, que es licenciado en Ciencias del Mar por la Universidad de Las Palmas. Además tiene el diploma de Estudios Avanzados en Oceanografía Física por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el CSIC de Barcelona, y el máster en Gestión y Auditorías Ambientales por la Universidad Politécnica de Cataluña. En la actualidad es el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias. En el marco de la emergencia volcánica en La Palma, fue el representante de AMET en el Comité Asesor y Comité Científico y punto focal entre AMET y el resto de los organismos participantes en esta emergencia. Y a continuación intervendrá Omaira García Rodríguez, que es doctora en Física de la Atmósfera por la Universidad de La Laguna y responsable del programa de investigación de espectrometría de infrarrojo del Centro de Investigación Atmosférica de Izaña, el CIAI, dependiente de la Agencia Estatal de Meteorología. En el contexto de este proceso eruptivo fue la coordinadora del despliegue de instrumentación científica y la campaña de medidas realizada por AMET en La Palma. Entonces, antes de darles paso a las respectivas charlas, algunos comentarios generales, recordar a todos los participantes que una vez que ellos terminen sus respectivas exposiciones, daremos paso a las preguntas o comentarios que los asistentes estimen oportuno. Entonces, para eso el mecanismo, como se sabe, pues es en principio o bien levantar la mano y bueno, encender la cámara o bien no encenderla, eso según cada cual, pero advertimos siempre que todo esto va a quedar grabado, va a quedar luego a disposición tanto en la página web de la AME como en YouTube, y por tanto por los temas de protección de datos pues hay que avisarlo, que todo lo que se diga aquí va a quedar grabado a esos efectos. Y además, normalmente una vez que termine la parte que se graba, la parte digamos oficial, pues podemos también seguir conectados si queremos para un poco de tertulia informal, los que así lo deseen y tengan todavía tiempo, solemos hacer eso, si hay quórum. Entonces yo ya sin más le doy la palabra a David. Cuando quieras, David. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Voy a intentar compartir la pantalla. Vale, perfecto. Creo que se me ve, ¿no? Y se escucha perfectamente. Pues sí, como ha comentado José Antonio, vamos a exponer hoy pues cómo vivimos desde aquí lo que es toda la erupción volcánica de La Palma. Hemos tenido una implicación pues muy importante dentro de la Agencia Estatal de Meteorología, y como verán pues en la exposición pues hemos implicado pues muchas personas y muchas unidades de la Agencia Estatal de Meteorología,
Yo voy a empezar sobre todo a hablar del papel que tuvimos en los comités y todas las cosas pues, más importantes que destaco en la presentación sobre el trabajo de EMET en los comités, y a continuación pues la compañera Mayra va a hablar sobre todo del despliegue y de la parte más bien de contaminantes, ¿no? De toda la instrumentación que desplegamos en la isla de La Palma. Probablemente durante todos estos meses atrás habrán oído en los medios de comunicación en numerosas ocasiones las siglas, el PEVOLCA. El PEVOLCA es el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias, y como ven, pues está regulado por el Decreto 111 de 2018. Es un decreto que ha sido dinámico. No sé si recuerdan la erupción volcánica submarina de la Isla del Hierro de 2011. La experiencia de esa erupción ayudó a mejorar y actualizar este decreto que hoy en día tenemos en vigor, y es el que ha sido aplicado durante la erupción de la isla de La Palma, y probablemente pues, en un futuro cercano tengamos una nueva versión de este decreto en la cual pues, se incluya la experiencia adquirida, que ha sido pues, muy importante en esta erupción, ¿no? En la isla de La Palma. El decreto pues, es un documento bastante extenso y denso, una extensión pues, superior a las 200 páginas, pero voy a hacer hincapié un poco en el capítulo 2, en la organización y en la estructura, para que vean un poco el papel de AEMET y cómo se marcaba AEMET dentro de este decreto, ¿no? Vemos que el PEVOLCA cuenta con órganos de dirección. Dentro de los órganos de dirección hay que destacar el comité de dirección, que es un comité pues sobre todo más político, en el cual pues se toman las decisiones de cara a la protección civil y de cara a la población y demás. Todas las medidas que se sacan como veremos, del resto del comité, se aplican a través del comité de dirección. Dentro de estos órganos de dirección destaca el director del plan, que en estos momentos pues, es el don Julio Pérez, que es el consejero del Gobierno de Canarias, del Gobierno de Canarias, y hay un director técnico que en este caso en la erupción de La Palma pues, recaía sobre Miguel Ángel Morcuende, la figura de Miguel Ángel Morcuende. Después tenemos distintos órganos de apoyo, en los cuales, pues, por un lado tenemos el comité asesor, que es un comité pues, más extenso. Están representados los municipios afectados a través de los alcaldes. También están representados distintas áreas de los cabildos insulares, en este caso el cabildo de La Palma, de la isla afectada, y también pues, distintas áreas de lo que es el Gobierno de Canarias. Por parte de la Administración General del Estado, además de EMET, pues participa el delegado, subdelegado del Gobierno, técnicos de protección civil de delegación del Gobierno, Cuerpo Nacional de Policía, CSIC e IGN. Y por otro lado, tenemos en el 2.3.2 tenemos el Comité Científico de Evaluación y Seguimiento de Fenómenos Volcánicos, lo que conocía pues, todo el mundo como el Comité Científico, y en este comité ya es un comité con un ámbito totalmente científico, que es más restringido y que estaba formado pues, por representantes de IGN, del CSIC, de la Agencia Estatal de Meteorología, de las universidades públicas canarias, es decir, de la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas, un representante del Instituto Volcanológico de Canarias, es decir, de Involcan, un representante del Instituto Geológico y Minero Español, del ICME, y un representante del Instituto Español de la Oceanografía. Hay que destacar también que el decreto deja abierto a que el director del plan pues, pueda incorporar más miembros si así lo dispone, ¿no? Si así lo desea. En este caso, se incorporó al Comité Científico Técnico de Calidad del Aire de la dirección de lo que es la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, y en algunos momentos pues, también se incorporaron otros organismos. Como ven, existe otro órgano de apoyo, que es el Comité de Coordinación de las Actividades de Estudios e Investigaciones de la Erupción Volcánica, que ya son comités más restringidos para estudiar asuntos pues, más concretos, ¿no? En este caso, EMET también participó en este tipo de comité. Nos reunimos en algunas ocasiones para tratar asuntos más concretos, como es la calidad del aire, con técnicos de calidad del aire del Gobierno de Canarias y
técnicos de salud pública, ¿no? Para tratar un problema concreto de la contaminación. Y después vemos que hay otros órganos bueno, que ahí en ese caso no participaba AEMET. Voy a contar un poco cómo fue la cronología de hechos y después cómo llevamos el día a día en todo este tipo dentro de la emergencia pues, volcánica. El día 13 del 9, un lunes 13 de septiembre, se nos convoca, recibimos un email a las 4 de la mañana, recibimos un email que se nos convocaba a los organismos que formamos parte del comité científico, se nos convocaba a primera hora de la mañana para ponernos al día de la situación volcánica. A partir de ahí tenemos una serie de reuniones todos los días en lo que es la primera semana, que aquí pues pongo que fue un poco más caótica porque evidentemente recibimos ese primer email y se convocan lo que son los comités científicos y evidentemente pues hay mucho revuelo, ¿no? Es una convocatoria que es urgente y hay mucho revuelo. Esa semana tenemos varios comités, tenemos comités todos los días, tanto por la mañana como por la tarde, ¿no? Y con una extensión eran comités bastante largos y tampoco tenían pues una organización muy clara, ¿no? Estaba todo todavía muy en el aire, no sabíamos qué iba a ocurrir. El domingo 19, que fue cuando al mediodía sucede la erupción, ese domingo 19 ya habían algunos cambios, teníamos convocatoria del comité científico a las 9 de la mañana, pero recibimos una llamada del gobierno de Canarias que el comité se adelantaba a las 8, ¿no? Nos llamaron a las 7 de la mañana que el comité se adelantaba con urgencia a las 8 de la mañana. Ese día, pues el comité durante la mañana fue bastante tenso y bueno, paramos al mediodía y teníamos otra convocatoria para las 7 de la tarde, ¿no? Ese domingo. Sin embargo, a las 15:11 hora canaria, pues se produce la erupción, las cámaras de televisión canarias pillan lo que es el momento de la erupción en directo y bueno, está el vídeo en la página web de Radio Televisión Canaria, está el vídeo. Como ven, en la primera semana es algo más caótica, no se sabía bien exactamente si la erupción se iba a producir o no y a partir de ahí pues tenemos una semana cargada de diversos comités, tanto por la mañana como por la tarde. A partir de la erupción se establece un sistema, una metodología que se ha mantenido hasta el final de la erupción, en la cual se celebra de 9:45 a 12:30, se pone ya lo que es un límite horario y una metodología para la celebración de estos comités. De 9:45 a 12:30 tiene lugar lo que es el comité científico en el cual pues todas las instituciones tienen que presentar los datos que tienen, que sean de importancia, para que al finalizar este comité se elabora un boletín que se traslada al comité de dirección que tiene lugar después del comité científico y ellos, los políticos, pues toman las decisiones necesarias para aplicar pues las medidas que sean necesarias, vamos. Y a partir de ahí se hace una rueda de prensa diaria en la cual pues participa la representante del comité científico que recaía sobre el ICME, generalmente sobre María José Blanco, o en su defecto Carmen López, ¿no? Y también presentaba las conclusiones del comité director, pues el director técnico del plan, que en este caso era Miguel Ángel Morcuende. En ocasiones, evidentemente, esta rutina se veía alterada, por ejemplo, en este caso, pues con la visita de Pedro Sánchez, en algunas ocasiones, con visitas del presidente del gobierno o de ministros, pues la rutina se veía cambiada, se veía modificada y participábamos los científicos también en el comité de dirección para pues, que los políticos pues, conociesen de la mano de los científicos los últimos datos. En cuanto el papel que teníamos, como saben y he comentado, teníamos muchas unidades implicadas, teníamos mucha información, la cual, tanto de predicción como observación, hay pues,
a destacar, pues se hicieron una serie de boletines, 2 boletines específicos que se hacían diariamente, en los cuales pues se hacían desde el GPV de Canarias y también a través de un procedimiento que tenemos en AEMET para dar soporte a accidentes volcánicos, entre otros, pues había un boletín también específico en el cual pues participaba tanto el GPV como de Canarias como el jefe de turno, y toda esta información pues se suministraba alguna directamente al comité, a todos los miembros del comité científico, pero gran parte de toda la información, pues lo que hacíamos era volcarla a una presentación, la cual pues exponíamos durante la celebración de todos los comités. Los comités comenzaban a las 9:45, con lo cual toda esta información había que analizarla y resumirla para después presentarla, y por lo tanto pues había un trabajo previo a lo que es la celebración del comité. En este caso pues hay que destacar la coordinación que había entre unidades, entre muchas unidades, entre el área de predicción operativa, el área de aplicaciones, con el Centro de Investigación Atmosférica de Izaña. Estábamos constantemente en comunicación. Omaira y yo por la mañana hablábamos de cómo era la observación, es decir, había una comunicación que era necesaria y que era muy fluida para preparar lo que es la presentación que se exponía en el comité científico. Y de todas las exposiciones de los miembros del comité científico, esta información se volcaba en un boletín. Este boletín era diario y era de mucha importancia para que después el comité director pues tomase decisiones. Además, era un boletín que se publicaba en la página web del Gobierno de Canarias, por lo tanto tenía acceso toda la población y también tenía acceso, pues, evidentemente, pues toda la prensa, y estaban muy pendientes de este boletín. Como a modo de ejemplo de toda esta información inicial que tenemos, que aquí he puesto algunos ejemplos, de toda esta información que procesamos, al fin y al cabo, pues teníamos que hacer un resumen que fuese claro y que fuese dirigido a la operativa de la emergencia, ¿no? Esto, al fin y al cabo, es una emergencia y tenemos que dar pues respuesta lo más clara posible, ¿no? Y este es un ejemplo de uno de los párrafos que salió en un boletín, ¿no? El del 5 de octubre del 21. Si lo leen con detenimiento, pues ven que se hace hincapié en lo más importante de ese día. Si había fenómenos meteorológicos adversos o avisos previstos, pues también se volcaba aquí. Se hablaba de cómo se esperaba que fuese la disposición de la nube de ceniza, si podía o no podía afectar, o se preveía, o era probable que pudiese afectar a la operatividad del aeropuerto de La Palma, por ejemplo, o el espacio aéreo de Canarias. Si las condiciones meteorológicas podían ser favorables o desfavorables desde el punto de vista de la calidad del aire, y por lo tanto, al fin y al cabo, de toda esa información llegábamos a un resumen de lo más importante para que tuviesen en cuenta después lo que es el comité director, tomar las medidas oportunas. Como saben, la isla de La Palma es una de las islas más occidentales del archipiélago. Aquí la he puesto pues rotada, aquí estaría el norte. Como saben, la erupción tuvo lugar al oeste, en torno a unos 1000 metros, y ven como en lo que es la fachada este está el aeropuerto, y toda esta zona, pues en principio sería pues la más afectada por las coladas, ¿no? Los distintos municipios que están por aquí. Evidentemente, como ven, la isla de La Palma tiene una orografía que es bastante compleja, y la orografía la conocemos, y hay que determinar pues qué impacto tiene la meteorología con esa orografía, ¿no? Cómo puede influir la orografía a la meteorología, que al fin y al cabo es lo que nosotros pues observamos e intentamos predecir cómo van a ser las distintas variables en las próximas horas o los próximos días para tomar decisiones, ¿no? Al fin y al cabo, aquí lo que interesaba pues era dar todo este tipo de información para la toma de decisiones y de forma pues urgente, ¿no? Y había otras variables que las he puesto aquí con un fondo en rojo que que conocíamos, pero que no sabíamos cómo iba a evolucionar. Es decir, la actividad volcánica, hubo días en los que el volcán pues era más activo y tenía una emisión más importante de cenizas y de gases, y otros días en los que no era tan importante, ¿no? Otra variable a tener en cuenta, que he puesto aquí como ejemplo, era la altura a la cual inyectaba el penacho volcánico en la atmósfera, y eso era determinante para la hora de poder, pues, por ejemplo, discernir si el aeropuerto de La Palma se podía haber afectado o no. Por lo tanto, como ven, tenemos distintas variables. Algunas somos
más conocedores que otras, ¿no? Aquí he puesto un ejemplo de la importancia de conocer la dinámica atmosférica, sobre todo en la baja troposfera, porque, bueno, aquí abajo a la izquierda muestro un mapa de Harmony, la versión operativa, 2,5 kilómetros, y con una situación típica de alisio, con un alisio en general, en este caso es algo más débil de lo habitual. Como ven, sobre La Palma es un flujo del nordeste a componente este. Cuando el alisio es débil, normalmente en las zonas de cumbre y zonas de medianía, incluso puede inyectarse, puede verse afectada en la zona más interior por la brisa. Se puede observar el ciclo diurno y ciclo nocturno de la brisa, y en otras ocasiones pues vemos que la brisa solamente quedaba y que queda pues más restringida a lo que es la franja litoral. En este caso, y era en algunos días fue bastante significativo, teníamos una situación de alisio a niveles bajos, pero niveles superiores teníamos, por ejemplo, aquí se muestra el mapa de 850 hectopascales y de 700 hectopascales, vemos cómo teníamos un flujo de noroeste a componente oeste, y si se fijan en la observación, en la imagen de satélite del RGB ceniza, vemos cómo el penacho de dióxido de azufre quedaba dispuesta hacia el este y el aeropuerto de La Palma se veía afectado, ¿no? Por lo tanto, era importante conocer qué nivel tenía más importancia en lo que es la disposición, es decir, cómo iba a influir la dinámica de la atmósfera en esos niveles con la erupción, ¿no? En este caso, hablará después Omaira de toda la instrumentación. Fue importante la instrumentación que se desplegó. Este seilómetro que se instaló en La Palma, como ven, en esta situación, tenemos por un lado la detección del mar de nubes, que está en torno a unos 1000 metros. Aquí, si ven los METAR, se ve la nubosidad, el scatter y el broken a 30 hectopies, que más o menos pues, coincide con estos 1000 metros, que es la señal de este aerosol. Y por otro lado tenemos la señal del aerosol volcánico, y si se fijan en el METAR, pues estaba depositándose ceniza. El VA es la deposición de ceniza sobre el aeropuerto de La Palma, y vemos cómo pues, se acumulaba la ceniza. Esto es la observación que hacía el observador desde el aeropuerto de La Palma. Evidentemente esto fue un reto desde el punto de vista predictivo, porque hubo que refrescar y de forma urgente muchos procedimientos que normalmente no utilizamos. Hubo que hacer observación de meteoros que no estamos acostumbrados, como es la ceniza volcánica, y por lo tanto pues todo esto supone un reto también operativo para la misión que tiene EMET como proveedor de servicios aeronáuticos. Desde el punto de vista aeronáutico, hay cosas muy importantes que destacar de la labor que tuvo EMET. Como saben, bueno, en Canarias tenemos, en el GPV de Canarias tenemos lo que es la Oficina de Vigilancia Meteorológica, la UVM, y también la OMAE. Es decir, somos responsables tanto de los aeropuertos de Canarias para hacer su vigilancia y su predicción, y también de lo que es el espacio aéreo del FIR de Canarias, que estaría por aquí. El FIR de Canarias queda bajo la responsabilidad del Centro de Vigilancia de Ceniza Volcánica de Toulouse. Y este es un ejemplo típico de los mapas que elaboraba Toulouse. Es importante, bueno, los mapas estos, para los que estén menos habituados, lo que delimitan es una zona de afección por ceniza volcánica. En este caso, fíjense que se saca lo que es la observación y después las predicciones para las siguientes horas, y se muestra lo que es tanto la horizontal como la vertical. En este caso, afectaba desde superficie hasta el nivel de vuelo 130, que es en torno a unos 4.300 metros aproximadamente, y cómo va evolucionando, cómo se espera que evolucione esa nube de ceniza. Si se fijan aquí, aunque no se ve muy bien, la información fuente que utiliza el predictor de Toulouse es tanto la imagen de satélite como la webcam, como la información de retorno que da el GPV. Y es importante pues recalcar esto, ¿no? La coordinación que había in situ con el personal que tenemos en Canarias, con el personal que había en Toulouse. La información que teníamos era tanto de las aeronotificaciones que reportan los pilotos, y también teníamos comunicación directa con las compañías aéreas que vuelan, pues que hacen muchos vuelos interinsulares. Y por ejemplo, aquí ven una de estas colaboraciones en las cuales pues
desde Vinter, la compañía aérea canaria, nos reportaba lo que es presencia de ceniza en sus aeronaves después de realizar un vuelo hacia la parte occidental del archipiélago, ¿no? Era información muy valiosa porque en algunos de los casos lo que es la predicción no se ajustaba bien a la observación por ejemplo, hubo un ejemplo que tuvimos el penacho de ceniza volcánica que preveíamos que llegaba casi que hasta Gran Canaria, pero realmente vuelos que se hicieron Gran Canaria y Tenerife no reportaban esa ceniza. Entonces, toda esta información de retorno era muy valiosa para ajustar y restringir a lo que es un área pues, más real, ¿no? Por lo tanto, era muy importante estas colaboraciones. El procedimiento que iniciamos para ejecutar lo que es el modelo MOCAS de dispersión de contaminantes en modo accidente, pues lo iniciamos y fue un proceso que involucró a mucho personal de EMET, a distintas unidades, y fue un proceso que fue dinámico, ¿no? Como ven aquí, esta barra de colores muestra lo que es la concentración de forma de un número adimensional que se fija al inicio de la erupción con una tasa de emisión de 100 unidades, como si fuese una especie de tanto por ciento, ¿no? Un porcentaje, ¿no? Si la tasa de emisión disminuye en el proceso, nosotros este input lo variamos y bajamos la cantidad. Sin embargo, si sube, pues nosotros podemos también subir esta tasa de emisión, se elevaba, ¿no? Si se fijan, aquí uno de los productos que nosotros pues, suministrábamos al comité científico y que yo pues, también utilizaba son distintas salidas de concentraciones en distintos niveles de la atmósfera. 950 hectopascales, abajo a la derecha, 850 hectopascales, 700 y 500. Si se fijan, 500 no es que no haya nada. Si se fijan aquí, está ejecutándose la animación, pero el modelo no ve que el penacho vaya a penetrar en el nivel de 500 hectopascales. En este caso, desde el punto de vista cualitativo, vemos como son muy similares todos los niveles, pero hubo casos en los que no era, porque la dinámica atmosférica no era similar, como el caso anterior que he comentado. Por lo tanto, era importante determinar qué nivel jugaba un papel mayor, que tenía un mayor impacto en lo que es la distribución del penacho. Hay que tener en cuenta que también necesitábamos la altura a la cual estaba inyectando el penacho, ¿no? Por lo tanto, estos inputs que nosotros pues recogíamos a través del comité científico, por un lado tenemos lo que es la tasa de emisión de dióxido de azufre que suministraba el Instituto Volcanológico de Canarias, el INVOLCAN suministraba la tasa de emisión diaria de dióxido de azufre, nos permitía, si había variaciones importantes, modificar ese input en el modelo, ¿no? Para que se fuese más ajustado. Y por otro lado, el IGN es el encargado, es la organización encargada, la administración encargada de emitir los avisos para aviación, los BONA, y los emitía si lo que es la altura de la nube volcánica sufría mucha variación, pues los emitía, ¿no? En este caso ese dato también lo utilizaban. Evidentemente, como he comentado, la orografía de La Palma es muy compleja y necesitábamos sobre todo conocer mucho esta zona aquí, que podríamos decir este triángulo formado o este cuadrado casi aquí formado por estas tres estaciones que teníamos y un punto aquí pues, por donde estaba el volcán. Toda esta zona la necesitábamos conocer de la mejor forma posible, ¿no? En este caso tenemos dos estaciones oficiales de EMET, la del Paso, que está situada en zonas de medianía, la de la Bombilla, Tazacorte, que está situada en la franja litoral, y como comentará Mayra, pusimos otra para la emergencia en Tazacorte, ¿no? Por lo tanto, teníamos esta observación in situ. En situación normal, el Paso se ve influenciada por el alisio, por el viento sinóptico, por decirlo de alguna manera, con una componente, se recoge muy bien en la estación de forma continua la componente este. En las situaciones que el alisio se debilita, la brisa puede llegar hasta el Paso y se vería lo que es la oscilación diurna y nocturna de la brisa tierra-mar y mar-tierra. Y la franja litoral, lo habitual es que hubiese una circulación muy marcada por las brisas, ¿no? Con el objetivo de
de mejorar la monitorización sobre todo la capa baja de la estratosfera, de la troposfera en la zona de la erupción, pues llevamos a cabo la puesta en funcionamiento y costó bastante, fue un proceso que tuvo mucha implicación. Llevamos un equipo de radiosondeos portátil que está en Barajas, se llevó a La Palma. Evidentemente esto tenía muchas complicaciones porque necesitábamos primero personal para que hiciese esas mediciones y además que entrase, que pudiese entrar y que conociese la zona restringida. La estación de sondeos que pusimos portátil fue en una casa particular y hay que agradecer a estas personas que nos sirviesen su domicilio en una zona muy próxima a la colada para este servicio, y además hay que agradecer a la UME porque evidentemente sin ellos no hubiese sido posible, ¿no? Tuvimos ahí conversaciones a distintos niveles y implicados tanto desde el punto de vista más local como desde el punto de vista más de servicios centrales, y la UME tuvo una predisposición muy buena desde el principio y conseguimos que a través de ellos, con una formación inicial que fue dada también, agradezco a la delegación territorial de AMET en Madrid y a su delegada y al compañero Julián, que fue el que se desplazó a la isla de La Palma para dar la formación, con la ayuda de los compañeros de Izañe, con personal propio de la delegación de Canarias, pues y pudimos montar esta observación en la isla de La Palma, un radiosondeo en la zona muy cerca, como verán ahora, de las coladas, ¿no? Por lo tanto, teníamos una observación muy buena en esas capas bajas de la troposfera. Como ven, esto sería el mapa final de cómo quedó toda la zona afectada. Esto es montaña Todoque, esto es montaña La Laguna, y teníamos la estación de sondeos pues muy próxima, a unos 500 metros o menos de esta rama de la colada. Por lo tanto, teníamos que tener en cuenta también que quien hiciese los sondeos tenía que estar preparado para coger el equipo y salir corriendo si esto seguía hacia abajo. Bueno, el sondeo observado nos permitió conocer, como he comentado, toda esa estructura vertical y sobre todo lo que sucede por debajo de forma más local y que puede estar afectado por el foco cálido, evidentemente, del volcán. Y teníamos un sondeo diario en la zona de la erupción. Comparando, este sería el sondeo observado, que le he puesto el logo de la UME por agradecimiento, porque fueron ellos los que lanzaron todos los sondeos. Si lo comparamos con el sondeo pronosticado de Harmony, podemos decir que en gran medida, desde el punto de vista cualitativo, Harmony recogía muy bien la situación. Evidentemente, pues lo que yo habitualmente notaba, evidentemente, es que las inversiones normalmente eran más acusadas las observadas, que a veces aparecían pequeñas inversiones que pueden estar provocadas por lo que es el suavizado de la modelización, por los niveles o por la propia estructura, por la propia afección del foco cálido del volcán. Pero desde el punto de vista cualitativo, en general creo que Harmony fue bastante coherente con la observación. Uno de los problemas, y ya estoy terminando mi parte, uno de los problemas más importantes que tuvimos que hubo en la emergencia volcánica fue el problema de la contaminación. Esta es una cabecera de una de las alertas declaradas por el Gobierno de Canarias. Como ven, pues, se declara alerta por calidad del aire extremadamente desfavorable. Se superan los niveles de 750 microgramos metro cúbico de dióxido de azufre, y a través de estas alertas pues se toman unas medidas como puede ser confinar, suspender clases, etcétera, ¿no? Se da una serie de recomendaciones y estas alertas pues se sacan en base a lo que es el decreto del PEVOLCA, ¿no? Por lo tanto, necesitábamos pues tener una información, intentar suministrar una información desde el punto de vista meteorológico, cómo podía afectar a la calidad del aire. Yo me voy a quedar simplemente, porque esto lo va a explicar ahora Omaire, me voy a quedar simplemente con dos variables que fueron muy importantes, lo que son las superaciones del valor promedio diario del dióxido de azufre. Si se fijan, teníamos
una cosa que fue bastante llamativa, que el mayor número de superaciones diarias del valor de dióxido de azufre se daba en Punta Gorda, que está aquí, mientras que, por ejemplo, en El Paso, que estaba más cerca del volcán, las superaciones fueron menores, ¿no? Y por otro lado, también las superaciones del valor promedio diario del PM10, ¿no? Del material particulado de hasta 10 micras. Son las dos variables que quiero comentar muy rápidamente. Desde el punto de vista del PM10, teníamos que en Canarias, cuando tenemos situaciones de calima, el PM10 se incrementa de forma, en función de la intensidad del episodio de polvo suspensión, pues esos valores se ven incrementados. Por lo tanto, teníamos que también dar información al comité de si esos incrementos que se pudiesen producir de PM10 podían ser debidos a la calima, ¿no? Normalmente el PM10, debido a cenizas volcánicas, estaba muy influenciado por lo que es la dinámica el comportamiento del viento en esa vertiente oeste de La Palma, y también por la actividad, porque hubo episodios de mucha actividad volcánica que la lluvia de ceniza fue más importante. Y por otro lado, pues tenemos el aporte que hace el polvo desértico a ese PM10. En este caso, pongo el ejemplo del 16-17 de octubre, en el cual vemos como la media móvil del PM10 en las estaciones que tiene el Gobierno de Canarias empiezan a aumentar y se superan, pues, esos valores promedios diarios de los 50 microgramos metro cúbico que muestra esta línea horizontal. Era de suma importancia dar estas predicciones que esperábamos, y aquí pues evidentemente echábamos manos a todos esos valiosos productos que tenemos en el San Andás y que salen diariamente, y por lo tanto, bueno, podíamos dar una información que era muy valiosa. Normalmente este tipo de episodios llevaban una dinámica muy similar en el resto de islas y se podía discriminar si se debía el incremento de PM10 se debía a cenizas volcánicas o también tenía un aporte lo que es la calima. Y por último, el caso curioso, que la meteorología tenía una importancia, vamos, era muy importante, era lo que es las circulaciones de mesoescala o incluso de menor escala que se suceden a lo que es al oeste de La Palma, ¿no? Normalmente la situación típica de acumulación de masa debido al alisio forma un dipolo orográfico, y vemos cómo esta mesobaja a sotavento pues forma unas circulaciones secundarias que se forman una serie de vórtices que el Harmony hasta cierto punto recoge bien, y veíamos como estos aportes que podían ser del volcán tenía un incremento, tenía un impacto en esta zona de la isla de La Palma, pero no lo tenía en zonas más próximas al volcán, ¿no? Entonces, intentábamos dar siempre la información desde el punto de vista cómo la meteorología, en función a las condiciones de estabilidad, a las condiciones de cómo podía estar ese dipolo orográfico, cómo podía estar la altura de la inversión, que era determinante. Intentábamos dar toda esa información y la conjugábamos con la que nos daban los técnicos de calidad del aire del Gobierno de Canarias para intentar, pues, dar idea de si esa contaminación que teníamos en un momento puntual podía ir a más o no, si podía cesar ese episodio para comunicarlo a la población. Y bueno, esta es mi parte. No sé si me he ido mucho de tiempo o estaba más o menos bien. Omaira, si quieres compartir. La segunda parte de la presentación es, como ya explicaba David perfectamente, tiene una parte, la dinámica atmosférica jugó un papel clave a la hora de la acumulación y, como mencionaba, de la calidad del aire de la principal zona de afectación, pero también hubo singularidades como la de Punta Gorda, que nos llamó mucho la atención al principio del proceso eruptivo, que no sabíamos un poco explicar cómo se estaban acumulando, por qué se estaban acumulando
hay concentraciones tan altas de contaminantes allí. Y, por ejemplo, en la isla de Tenerife, ya lo veremos ahora con las series del Observatorio Atmosférico de Izaña, a 2.400 metros, tuvimos superaciones, concentraciones mucho más altas que al lado del volcán. O sea, la dinámica atmosférica ha jugado un papel clave en este proceso eruptivo. ¿Vale? En esta segunda parte lo que aborda es lo que voy a abordar es el despliegue de instrumentación in situ que se hizo físicamente en La Palma y las observaciones. La EMET en calidad desplegó en dos esferas, desplegó instrumentación en la isla de La Palma, una de forma operativa para dar soporte en calidad del aire al Gobierno de Canarias y al Cabildo Insular de La Palma. También desplegó instrumentación para determinar la altura y la distribución vertical de los aerosoles del penacho volcánico y el transporte, hacia dónde se transportaba esa nube de dispersión y a qué altura estaba siendo transportada, lo cual es crítico, como ha explicado David, especialmente para el sector aeronáutico y para modelización también, para predecir, para saber exactamente dónde se está inyectando ese aerosol y esos gases volcánicos y poder predecir su movimiento. También se desplegó instrumentación, que ya explicó él, para conocer, determinar las características de la baja troposfera. Es clave, sobre todo para conocer las inversiones térmicas, la altura de las inversiones térmicas que se producen muy cerca del suelo por temas de calidad del aire. Había problemas de acumulación, teníamos situaciones de estancamiento asociadas a las intrusiones de aire sahariano. Entonces había que determinar con bastante precisión las alturas de la inversión y todo el perfil inferior de la atmósfera y la afectación del volcán como punto cálido. Y después se desplegó instrumentación a nivel de investigación, instrumentación auxiliar, fotometría, espectrometría para determinar concentraciones de gases, y también el Observatorio Atmosférico de Izaña, que es un observatorio que pertenece a la Organización Mundial de Meteorología, al Programa de Vigilancia Atmosférica Global, desempeñó un papel bastante importante para observar, éramos un mirador privilegiado de lo que estaba ocurriendo en La Palma. Físicamente se desplegaron todas las estrellas, las estaciones que ven aquí. El Roque de los Muchachos estaba físicamente ya desplegado, pero se incorporó a la red de AEMET, que se desplegó, es profeso para el volcán. Consta de 6 estaciones en la isla de La Palma, más instrumentación en el buque científico Ángeles de Alvariño. Básicamente lo que emite el volcán, que ya lo ha introducido David, son cenizas, material particulado de distinta granulometría, que se conoce normalmente como cenizas volcánicas, y gases. Básicamente emite mayormente vapor de agua, en segundo componente es el dióxido de carbono, y después ya empiezan unos componentes secundarios, que son todos los componentes derivados del azufre, como el tan famoso dióxido de azufre o el H2O, y toda la familia de componentes de los fluorados, HCl, fluoruro de hidrógeno, etc. El dióxido de azufre es un componente formó parte de todo el proceso eruptivo, especialmente conocer las tasas de emisión de dióxido de azufre y también las concentraciones a nivel de superficie, porque es un trazador inequívoco de la actividad volcánica. En primer lugar, el flujo de emisión, y en segundo lugar, lo que respira a nivel de superficie, lo que está respirando la población, porque tiene unos impactos directos a nivel respiratorio, cardiovascular, un impacto directo en calidad del aire. Hay otros gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, que no tienen afectación directa, por lo cual no es tan crítico su medida durante el proceso eruptivo. Vale, como ya mostró, esta es la red de estaciones de calidad del aire que montó el Gobierno de Canarias en La Palma. Había 4 estaciones, me gustaría resaltar que el Gobierno de Canarias hizo un esfuerzo ingente para montar una red de estación de calidad del aire que no existía en la isla de La Palma, para tener medidas en tiempo real de dióxido de azufre y de material particulado, principalmente, que eran los elementos clave que nos interesaba desde el punto de vista de calidad del aire. Previo al volcán había 4 estaciones instaladas en la vertiente oeste de la isla, que es en la zona, en el polígono urbano-industrial de la isla, donde está la central térmica, y eran estaciones. Había 3 estaciones en la zona muy cercana a Santa Cruz de la Palma, la capital, al aeropuerto y, como les decía, la central térmica de la isla, donde se medía de forma rutinaria dióxido de azufre y material particulado. Hay una estación previa en el norte de la isla, una estación en condiciones de fondo que mide material particulado. Son las estaciones que he resaltado en naranja. A raíz del proceso eruptivo, el Gobierno de Canarias instala 6 estaciones más, perimetrando todo el centro emisor, en las que la EMET se encarga de instalar
con la instrumentación del Observatorio de Izaña, una estación en el municipio de Tazacorte. La prioridad al principio del proceso eruptivo fue cubrir los tres principales focos o zonas pobladas más cercanas al centro emisor, como es el municipio del Paso, el municipio de Los Llanos y el municipio de Tazacorte. El Gobierno de Canarias instaló en el Paso y en Los Llanos, y la agencia estatal instaló una estación completa de calidad del aire en el municipio de Tazacorte, con dióxido de azufre, material particulado, meteorología, como ya contó David. A medida que avanzaba el proceso eruptivo, se iban instalando nuevas estaciones de calidad del aire. Se instaló en Punta Gorda, que fue la gran sorpresa del proceso eruptivo, se instaló en Fuencaliente, otro núcleo urbano, se instaló en el Roque de los Muchachos, donde está el Observatorio Astrofísico del Roque de los Muchachos, lo cual era clave para la operación. Era necesario, bueno, el observatorio no operó durante todo el proceso eruptivo, pero era crítico conocer el nivel de dióxido de azufre a nivel superficial de material particulado para toda la instrumentación. Además, la empresa Pala cedió 10 analizadores in situ de material particulado que se unieron a todos los analizadores de dióxido de azufre que ya disponía el Gobierno de Canarias, con lo cual se hizo un esfuerzo importante para cubrir las principales zonas de afectación. Esta es la serie histórica del material particulado. La flecha indica cuándo termina el proceso eruptivo. Como ya mencionó David, el límite recomendado de no superación es de 50 microgramos para los valores diarios. En naranja ven la estación de Los Llanos, que es la más cercana a 3-4 kilómetros del centro emisor. Es la naranja donde se ven las flechas. Es la principal estación en la zona oeste de la isla que se veía afectada. Hay una cosa muy curiosa, que es la simetría que genera la cordillera montañosa que recorre la isla de forma transversal, de norte a sur. En este proceso eruptivo hizo de barrera natural para las emisiones del volcán, con lo cual en el oeste de La Palma, en las estaciones de calidad del aire que estaban situadas en Santa Cruz de La Palma, al oeste, cercanas al aeropuerto, en muy pocas ocasiones registraron eventos importantes de material particulado y dióxido de azufre. Como ven aquí resaltado en roca, esto es un episodio en el que en la zona de Los Llanos había unas concentraciones que superaban con creces el nivel legislado, mientras que las estaciones del oeste de la isla no percibían, no picaban nada de material particulado. Además, también, como ya introdujo David, tuvimos varios episodios de intrusión de aire sahariana. Uno justo el que él comentó, bastante intenso, a mitad de octubre, que generó esas ondas de gravedad que fueron tan famosas y recogidas por varios satélites. Y se ve claramente como en esos casos de intrusión de aire sahariana, como invade a toda la isla, afecta a todas las estaciones de material particulado, todos los niveles suben de forma sincrónica en toda la isla, a diferencia de lo que ocurre cuando solo están afectadas por emisiones del volcán, donde solo las estaciones de Los Llanos mayoritariamente está afectado. Eso se ve claramente después de que acaba el volcán. Hubo 2 intrusiones súper intensas en enero de 2022. Y como ven, todas las estaciones que continúan midiendo, todo el despliegue de estaciones de calidad del aire siguen midiendo en La Palma de forma ininterrumpida. Todas las estaciones pues, han recogido el evento de intrusión. Respecto a dióxido de azufre, esta sería la serie temporal de los promedios diarios. Como comentaba David, ya el umbral horario es de 350 microgramos metro cúbico. Se superaron en numerosas ocasiones este umbral. En Punta Gorda era una de las singularidades del proceso, por lo que decía, por esos vórtices secundarios que se formaban al oeste de La Palma, en la vertiente oeste. Es muy significativo, como ven, los picos, los resalto aquí, las concentraciones que todavía se siguen registrando. No llegamos a valores desfavorables en calidad del aire, pero sí es verdad que llegamos en la zona amarilla a concentraciones que se pueden catalogar en índices de calidad regular. Estas son las emisiones difusas que se están produciendo todavía. El proceso eruptivo no ha terminado, simplemente ha terminado la fase
eruptiva en sí, pero ahora estamos en la post-erupción, pero el proceso no se puede dar por finalizado y ahora estamos en una fase que se denomina desgasificación, en la que siguen habiendo emisiones difusas de dióxido de azufre y de otros gases como el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Sí. Respecto a una de las aportaciones más importantes que hizo la agencia estatal y en la que involucramos por la importancia que tiene es desplegar una red de profeso de perfiladores verticales. Un perfilador vertical es un instrumento que emite un láser, un instrumento activo que emite una señal y lo que mide es la retrodispersión que produce los contaminantes o partículas o aerosoles o moléculas que se encuentran en su camino en la vertical. ¿Vale? Nos permite determinar la altura de la nube de dispersión, tanto la base, dónde estaría la base del penacho volcánico, como su distribución vertical, su anchura, y también nos permite caracterizar su transporte de forma continua y en tiempo real. Tengan en cuenta que la red de perfiladores se dispuso de tal manera que perimetrara el centro emisor cubriendo todas las principales salidas del penacho volcánico, ¿vale? O sea, estaba en las 4 puntos cardinales y suplementado por el Roque de los Muchachos. Vale, como dijo David, el órgano responsable de emitir o de dar la altura de la nube de dispersión, que es crítico a nivel aeronáutico, y emitir los bonos es el Instituto Geográfico Nacional, pero esta información, la información de la red de perfiladores se suministraba, era una herramienta de apoyo al IGN y al PEVOLCA en su defecto, se suministraba diariamente al IGN. Fue una coordinación, un despliegue que fue realizado bajo la infraestructura europea ACTRI, en la que participaron muchas instituciones nacionales e internacionales. Básicamente había 2 tipos de perfiladores. Este es un ejemplo instalado en la estación del sur de Fuencaliente y en el aeropuerto de La Palma. Este es el tipo de productos que ya lo mostró David, lo que te da en tiempo real la señal retrodispersada por todo lo que se encuentre en la atmósfera, en la señal pulsada del láser. En este caso, lo que se observa en rojo es una señal muy intensa que está dando la altura de la nube de dispersión en torno a 4,5 kilómetros, 5 kilómetros, y en rojo las señales indican donde hay presencia la mayor presencia de aerosoles que están generando esa alta señal de retrodispersión. En este caso corresponde a un proceso de deposición que se ve claramente de lluvia de ceniza que se produce de la nube de dispersión, y esto, bueno, es un perfil de la concentración en volumen de los aerosoles presentes que se deriva a partir de analizar la información obtenida por estos seilómetros. Este tipo de seilómetros, que son los convencionales, no permiten diferenciar el tipo de aerosol, o sea, solo la altura a la que se muestra, pero no podríamos diferenciar si es una nube o es penacho volcánico, con lo cual nos apoyamos de instrumentación auxiliar, como eran cámaras de todo cielo, y obviamente de satélite. En esta imagen de la cámara de todo cielo de Fuencaliente que se instaló, todos los perfiladores tenían una cámara de todo cielo junto, en la estación de Fuencaliente y la estación de Tazacorte, donde se ve claramente y se diferencia claramente cuando entra el penacho volcánico y cuando es nubosidad. Como ven, ese color grisáceo corresponde a la intrusión del penacho volcánico y se ve claramente el blanco asociado a los estratocúmulos en niveles bajos. Había otro conjunto de perfiladores más avanzados que, además de dar la altura de dónde se encontraban esos posibles retrodispersores, daba otra magnitud, que es el ratio de depolarización, que esa información sí nos permitía diferenciar de forma grosera, pero con bastante certidumbre, el tipo de aerosol. Esos instrumentos se instalaron en el municipio del Paso y en la estación de EMET de Tazacorte. Son sistemas LIDAR, se llama. Y como ven en el diagrama de abajo, donde se muestra la evolución del ratio de depolarización, sí permite, se ven distintos colores, que la escala de colores indica el grado de polarización. Básicamente, para entenderlo, las partículas que son muy irregulares generan ratios de polarización muy altos, o sea, colores muy, muy rojos, mientras que las partículas o las moléculas que son muy esféricas, como cualquier tipo de gas, como el vapor de agua, o como las nubes bajas, como formadas por gotitas de agua, generan ratios de polarización muy bajos, ¿vale? Con lo cual, con eso se puede diferenciar el tipo de aerosol.
aerosol. Como ven, este es un episodio bastante intenso en la zona del valle, donde se ve también el proceso claramente de deposición de ceniza, y en negro les pongo las alturas que reportaba el IGN con el método como lo hacían ellos, que era por cámara web, por triangulación y geodesia. Daban una altura combinando información de distintas cámaras web instaladas en la isla y puntos de información geodésica, daban una estimación de la altura que remitían en los bonos, pero como ven coincidía prácticamente con la reportada por los sistemas automáticos nuestros. La aplicación la importancia de disponer esta información, aparte de a nivel aeronáutico y de modelización, es por la estimación de los flujos de emisión. Los flujos de emisión se pueden medir a nivel de superficie, que se hizo durante La Palma, pero tenía muchísimas incertidumbres, porque para tener una estimación correcta era necesario perimetrar, o sea, darle toda la vuelta, tomar medidas de dióxido de azufre en columna para invertir todo el centro emisor, todo el penacho volcánico, lo cual era imposible. Con lo cual, una herramienta fundamental fue las estimaciones de flujo de emisión por satélite. En este caso, en marrón clarito, ven las estimaciones que proporcionaba la NASA combinando varios sensores, 3 sensores, el OMI, el TROPOMI y el OMS, la altura asumiendo una altura de la columna eruptiva de 8 kilómetros. En la gráfica de abajo verán que la altura de la nube de dispersión en todo este proceso eruptivo estuvo en torno como máximo los 6 kilómetros, algún día esporádicamente, que no está aquí, picó los 7 kilómetros, pero fue un proceso que inyectó en capas muy bajas, en capas medias de la troposfera. En ese sentido no tiene un impacto climático importante porque no inyecta en la tropopausa ni inyecta en capas superiores de la estratosfera, con lo cual el papel de los aerosoles inyectados a nivel climático es absolutamente secundario. En ese sentido fue un volcán relativamente pequeño y poco efusivo. Entonces, pero la importancia de disponer de la información real de las alturas de la nube de dispersión es crítica, como les comentaba, porque la simulación, como ven en marrón oscuro, ya es considerando la altura real de la nube de dispersión medida por el método de la EMET, por la red de perfiladores, y combinándolo con el método del IGN, y como ven duplican los ratios de emisión, los flujos de emisión estimados de satélite. Esta información era clave para saber cuándo se iba a terminar el volcán. Lo que se hacía básicamente hace 2 días era estimar cuando la evolución temporal de flujos de emisión, cuando fuera 0, obviamente estábamos cerca era uno de los proxies que se utilizaban para intentar predecir en cierta manera la fecha de finalización. Si nosotros estimamos de forma grosera con una altura de la columna eruptiva real, nos da el 10 de diciembre y el proceso eruptivo terminó el 15 de diciembre. Aunque oficialmente fue declarado el 25 de diciembre, pero terminó en torno al entre el 14 y el 15 de diciembre de emitir, cesó la actividad. Con lo cual esta información, como les comentaba, es crítica y fue crítica durante todo el proceso. Otra aplicación que es muy interesante de la red de las observaciones de la red de perfiladores es en calidad del aire. Como ven, esto es un resumen de las concentraciones diarias de dióxido de azufre en las 3 estaciones de la zona de afectación del volcán, el Paso de los Llanos y Tazacorte, y como ven existe una tendencia creciente de las concentraciones. Medidas a nivel de superficie, cuando los flujos de emisión del volcán estaban claramente en remisión. Si volvemos a la gráfica anterior, la primera semana de noviembre existe un cambio de dinámica del proceso eruptivo y se reducen considerablemente los flujos de emisión, pero a partir de esa fecha comienzan a aumentar las concentraciones, tenemos más superaciones de los niveles permitidos, y ahí es donde la meteorología y la dinámica local juega un papel clave. Como ven aquí en azul es la altura de la nube de dispersión, y a partir de esa fecha la altura de la columna eruptiva empezó a reducirse y se quedó confinada sobre los 2.000, 2.500 metros, 3.000 metros, que es la altura típica del régimen de alisio. En verde tienen la base de la inversión térmica del alisio. Aquí están los radiosondeos de WIMAR lanzados desde la isla de Tenerife, pero son coincidentes con los que se obtenían en la isla de La Palma. Y en la segunda parte del proceso eruptivo, la base de la inversión y la altura coinciden prácticamente. Entonces se produjo una combinación de 2 factores. Los flujos de emisión, el volcán comenzó a emitir menos, era menos intenso, estaba más debilitado.
Y eso produjo que la altura del penacho del volcánico se inyectara a niveles más bajos de la atmósfera, y a su vez se estaba aumentando la base de la inversión, con lo cual ese penacho se quedó atrapado. Corrígeme, David, después, se quedó atrapado en capas más bajas. Y eso lo que hizo fue que básicamente el penacho volcánico, y había muchas imágenes de ese penacho que prácticamente no superaba los 2 kilómetros, se doblaba sobre toda la zona del valle, hacía que las concentraciones, todo ese penacho se quedara confinado en la zona del valle, y por eso aumentaban las concentraciones de dióxido de carbono, cuando el volcán, paradójicamente, obviamente estaba en su fase de disminución. En el Observatorio Atmosférico de Izaña, en Tenerife, que estamos a 140 kilómetros del volcán, como les decía al principio, fuimos un mirador privilegiado, se veía perfectamente el pirocúmulo del volcán, todo el proceso eruptivo, pero además teníamos impactos directos del volcán. Si ven esa nube blanquecina azul, eso es una nube de dióxido de azufre, y se ve en el Teide, a la altura del Teide, que es básicamente una nube azulada, pues esa es la nube a la altura justo del observatorio. El Observatorio Atmosférico de Izaña pertenece al Sistema de Observación Global desde 1916, un observatorio centenario desde el punto de vista meteorológico, y pertenece al programa de observación al programa de vigilancia atmosférico global de la OMM desde 1984, con lo cual tenemos un programa de observaciones de la composición atmosférica muy compleja, desde gases, aerosoles in situ, en columna, con radiación solar, un programa de observación bastante complejo. En esta gráfica les muestro, para que vean comparativamente, las series de dióxido de azufre medidas en esas tres estaciones clave, junto a la de Izaña naranja en la última de abajo, y el nivel de superación diario de 350 microgramos metro cúbico. Como ven, en Izaña se registraron valores prácticamente más altos que en la zona de afectación del volcán, y estamos a 140 kilómetros del volcán, por la dinámica atmosférica. El penacho era inyectado en torno a 4 kilómetros aproximadamente, y era transportado directamente en algunos episodios puntuales, no siempre, dependiendo de la dinámica, era directamente redireccionado hacia las islas más orientales y nos impactaba de forma directa. Estos valores máximos se obtenían normalmente de forma nocturna, en las horas nocturnas, porque se produce el fenómeno de subsidencia típico subtropical, con lo que el aire que viene descendiendo de la célula descendente de circulación de Hadley impacta directamente sobre el observatorio, con lo cual esa circulación de subsidencia arrastraba masas de aire con altas concentraciones de dióxido de azufre. Tuvimos un máximo de en torno a 8.000 microgramos metro cúbico. Y bueno, las superaciones fueron pequeñas, obviamente, el número de superaciones, no en valor absoluto, comparativamente con la zona de La Palma, pero también hubo superaciones. Este es el episodio, como les comentaba, el observatorio tiene un programa muy complejo de medidas de aerosoles in situ, en columna, de gases. Entonces, este es el episodio máximo que les comentaba, de 7.700 microgramos metro cúbico, que se produjo en el observatorio, que correspondió a 3.000 partes por billón de dióxido de azufre, el 13 de octubre. Tengan en cuenta que nosotros estamos siempre en cero en condiciones de troposfera libre, nuestros niveles son de background, o sea, nuestro fondo es de 0,5 partes por billón, con lo cual subió 3 órdenes de magnitud las concentraciones de dióxido de azufre. Pues aparejado o acompañado de esos incrementos de dióxido de azufre, los registros de material particulado a nivel de superficie mostraban que hubo esto sería la gráfica superior. Lo que se muestra es el coeficiente de absorción y de extinción de los aerosoles. Entonces se ve que hubo un aumento de la extinción y de la absorción de esos aerosoles, y eran aerosoles extremadamente finos, ¿vale? Como muestra la línea continua azul, con lo cual eran básicamente aerosoles sulfatos y cenizas volcánicas, pero ya el aerosol que nos llegaba a nosotros es material particulado muy fino, que obviamente porque el resto ya depositado en el proceso de transporte. En la tercera gráfica se muestra también la distribución de tamaños, en la que se muestra que, como ven, la línea punteada son aerosoles relativamente pequeños comparado con 2 episodios antes y después, donde había un aporte de aerosoles mucho mayor, y se disparan las coeficientes de absorción
erupción debido a las cenizas volcánicas que en el resto de la serie, de los 3 días del episodio, son prácticamente cero. En la parte inferior se muestra, en el último diagrama, se muestra la evolución de un sistema LIDAR que está a nivel del mar en la isla de Tenerife, en la estación de Santa Cruz de Tenerife, donde se ve que el 13 de octubre se ve una señal bastante tirando a rojo-naranja de lo que les comentaba antes, del ratio de polarización, que muestra la presencia de un aerosol irregular, como les comentaba, asociado a los sulfatos y a la ceniza volcánica. Y el 14, que se muestra también un episodio, una nube de dispersión mucho más alta, que no se observa, no se copian los registros de nivel de superficie porque está por encima del observatorio, pero sí lo pudimos observar con todas las medidas de columna y teníamos con medidas de instrumentación que miden de forma remota, se detectó la presencia de dióxido de azufre en toda la columna atmosférica, pero no afectaba directamente al observatorio. En Izaña se miden dentro del programa de vigilancia atmosférica global otros gases como el dióxido de carbono o el monóxido de carbono y aquí lo que se muestra con esos asteriscos son eventos como les decía al principio, los gases que se emiten además de vapor de agua, el segundo gas principal es el dióxido de carbono, pues cuando hubo esos impactos directos de la nube de dispersión también hubieron concentraciones altísimas de dióxido de carbono y un gas que nos tiene a todos un poco en asco es el monóxido de carbono, porque normalmente no se emite en procesos eruptivos, pero en La Palma sí se emitió y se está emitiendo ahora en la segunda parte de desgasificación. Con lo cual eso es un trazador de este proceso eruptivo muy característico. El calcular los ratios respecto de estos gases, las relaciones entre las concentraciones de los gases respecto al dióxido de azufre es un parámetro clave que se utiliza también para ver la evolución del proceso eruptivo. Aquí ven una serie temporal de los ratios en los que se ve cómo existe una disminución paulatina de la proporción de dióxido de azufre a medida que avanzaba el proceso eruptivo respecto a las concentraciones de dióxido de azufre de monóxido. Y con esto ya termino la parte de contaminación. Me gustaría agradecer, y también lo hago en nombre de David, a todo el personal de AEMET involucrado en la emergencia, en especial al personal del GPV de Canarias, del EMAE de La Palma, del CEMET de Santa Cruz y al personal del CIAI. No sé si queda tiempo. Teníamos preparado un vídeo sobre el papel sobre el despliegue especialmente, bueno, de la AEMET, el papel que jugó la AEMET en el proceso eruptivo. Preparamos un pequeño vídeo. No sé si lo mostramos o no. ¿Cuánto tiempo dura? 9 minutos. Si no está disponible en el canal de AEMET de YouTube, lo pueden ver, pero bueno, es bastante bonito en el sentido de que es muy visual, aparte tiene, bueno, entrevistas, es básicamente un resumen de lo que David y yo les hemos contado, pero con otros protagonistas de la crisis y bueno, con algunas imágenes bastante bonitas del proceso eruptivo, pero bueno, está disponible en el canal de AEMET de YouTube, lo pueden ver. Si quieres, si te parece, Mayra, podemos dar una especie de anticipo para que luego los que vean esto entren a la página de AEMET, pero como estamos de tiempo ya un poco justos, pues ponlo unos minutos, minuto, dos. Vale, vale, perfecto. Ahí lo espero aquí. No se oye nada, Mayra, ¿tienes sonido? Perdón, sí, me pasó lo que no... Perdón. Sí. Perdón, vuelvo a compartir. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Vale.
El día 19 de septiembre, que fue cuando tuvo lugar la erupción, en ese momento yo creo que ya empezamos a pensar que tendríamos que movilizar instrumentación a La Palma para empezar a monitorizar el penacho del volcán. Al día siguiente en la oficina ya terminamos de concretar los planes y el martes 21 ya habíamos hecho un primer despliegue de instrumentación en La Palma. Ya, en cuanto llegamos, lo primero fue buscar localizaciones interesantes para cada una de las instrumentaciones. Se decidió montar todo lo que era teledetección, el fotómetro solar CIMEL, el M27 y el ceilómetro en el sur de la isla, concretamente en el centro de visitantes del volcán de San Antonio, y el analizador de SO2 se decidió ubicarlo en Tazacot. Hemos sido capaces de desplegar en La Palma, en la zona muy cercana a donde está el volcán y de gran interés, un sistema similar para ver las propiedades de la atmósfera en ese lugar en concreto. Nos interesa ver la diferencia que hay entre la parte baja de la atmósfera, donde está el volcán, y aquí. Aquí no hay ningún tipo de efectos particulares, pero allí tenemos el volcán que produce muchísima ceniza, muchísimos gases, y queremos ver cómo es ese efecto. Nos movimos rápidamente bajo el paraguas de una institución de investigación europea como HACTRI. Fuimos capaces de establecer 6 estaciones de medida en la isla de La Palma, capaces de perimetrar las posibles salidas que podía tomar el penacho volcánico en función de las diferentes configuraciones del viento, en la que instalamos instrumentos como este, son lídares o oscilómetros capaces de detectar la estructura vertical de la atmósfera y la altura del penacho volcánico. Eso fue toda una revolución porque tuvimos que desinstalar equipos que estaban instalados o otros que estaban de reserva, desempaquetarlos, mandarlos a La Palma. Con toda la ayuda de las administraciones locales logramos instalar toda la instrumentación en un tiempo récord. No solo instalarla, operarla y comunicarla con nuestras oficinas centrales aquí en Tenerife para poder recibir toda la información. O sea que fue una auténtica revolución y muchísimo estrés. Lo recuerdo como momentos de mucho estrés. El despliegue de instrumentación y el despliegue de recursos personales que han mantenido todos los organismos e instituciones que están desplegados aquí en La Palma es un ejemplo claro de una aplicación directa de la ciencia para la sociedad. Nos hemos preparado para esto y nos sentimos muy orgullosos de poder desplegar de forma eficiente y eficaz todo nuestro conocimiento para poder responder de una manera rápida a esta crisis de emergencia. Esta emergencia por volcán tiene también unas características muy particulares. La primera y quizá más importante que diferencia a la misma del resto es que hay un comité científico que funciona asesorando permanentemente las decisiones que tiene que tomar la dirección técnica. El papel que tenemos en el comité científico es hacer el análisis y el estudio de las situaciones de riesgo, y por lo tanto lo que hacemos es coordinar toda la información meteorológica que tenemos disponible y que vienen de distintas unidades, coger esa información, analizarla de forma profunda y mostrarla y exponerla de forma clara y concisa en el comité científico. Desde entonces el comité científico ha tenido una reunión diaria donde todos los participantes, incluyendo AEMET, han puesto los datos sobre la mesa, cuáles eran los observables, han interpretado los datos, han hecho los pronósticos adecuados y todavía seguimos. El Centro de Investigación Atmosférica de Izaña, que nos dedicamos a la monitorización de la composición atmosférica en condiciones de fondo, hemos podido desplegarnos de una manera muy rápida y muy eficiente para cubrir las necesidades operativas necesarias desde la EMET y de apoyo al Gobierno de Canarias en calidad del aire, y así como cubrir las primeras líneas de investigación que consideramos importantes en este proceso eruptivo. Por un lado nos interesa el impacto que ejerce el volcán, la nube del volcán, el penacho, en toda la región subtropical. Impacto que, por un lado, tiene interés para... Voy a parar y ya ven el... Pues sí, bueno, muchas gracias a los dos.
Bueno, también se me olvidó antes, al principio, dar, por supuesto, las gracias al agradecimiento de la Asociación Meteorológica Española por haber aceptado esta invitación, que sabemos que habéis estado súper liados con esto y lo habéis demostrado de sobra con todo el trabajo que se ha desplegado. Yo creo que nos habéis dado una especie de botón de muestra muy ilustrativo de todo el esfuerzo coordinado, con especial énfasis en el papel de AEMET, pero desde luego con otras instituciones, como habéis puesto en manifiesto, ¿no? Por ejemplo, la UME, me ha llamado la atención eso de que para lanzar los sondeos hubo que contar con ellos, y hasta eso, pues mira, es una cosa, bueno, pues fantástica, ¿no? Porque de hecho la ciencia casi siempre es un ejemplo de colaboración, pero esto yo creo que es una ilustración al 100% de esa colaboración de distintas instancias. Y bueno, creo que además os habéis dado una cantidad de información en el poco tiempo reducido siempre justo de que disponemos. Creo que habrá tiempo para los que tengan interés luego de ver la grabación y digerirla lentamente, porque habéis hablado de un montón de cosas, ¿no? Y a mí me ha llamado la atención muchas, desde luego. Desde un punto de vista puramente, si se quiere, más meteorológico, lo que comentaste tú, David, de ese dipolo orográfico, cómo se ve también en el campo de vientos y cómo luego condicionó de esa forma también tan importante la difusión del contaminante, ¿no? Si mal no recuerdo, el SO2, ¿no? Que resulta que era máximo allá hacia el noroeste, ¿no? En ese sitio que era Punta Corta. Punta Gorda, sí. Tuvimos unas operaciones muy importantes ahí en el noroeste de La Palma, y al principio, pues claro, estás metido en la dinámica de comité, preparación, comité, y no tienes tiempo para analizar demasiado. Y sí, fue una cosa que nos llamó mucho la atención hasta que creemos que dimos con el clavo, ¿no? Ese dipolo orográfico y como la dinámica a esos niveles tan bajos pues jugó un papel importante. Sí. Y luego, bueno, Mayra, tú también has comentado muchas cosas que yo de eso soy menos entendido, de toda la difusión de contaminantes, pero cómo se interrelaciona también con los temas puramente meteorológicos, ¿no? Como por ejemplo en Izaña, eso de que las concentraciones que comentaste al final, que hubiera esos picos, ¿no?, en la concentración de CO2, que casi eran superiores a los que había en la zona próxima al volcán, ¿no? Lo que pasa es que eran otros días, con otras situaciones meteorológicas, ¿no? Eso indica, yo creo que es una ilustración perfecta del papel tan determinante que tienen los procesos atmosféricos en la difusión, en la concentración de contaminantes, incluso a 140 kilómetros de distancia, que es lo que me llama la atención, que se puedan alcanzar esos picos a esa distancia tan grande y aún así, ¿no? Es muy, muy interesante, ¿no? Sí, pero por cómo es la estratificación, cómo es nuestra meteo en Canarias. O sea, tenemos una estratificación tan marcada, ¿no? O sea, la dinámica aquí local y regional es muy, muy, muy marcada y ha condicionado todo el proceso eruptivo. O sea, no se puede entender y explicar el transporte o la calidad del aire o las concentraciones a nivel de superficie o incluso en columnas sin la dinámica, sin la meteo, que está absolutamente condicionada por nuestra orografía, por nuestro régimen de alisio, entonces por nuestras intrusiones de aire sahariano, que encima hubieron varias. O sea, fue como un cóctel, pero va aparejado. O sea, en eso yo creo que nos diferenciamos, o este proceso eruptivo se ha diferenciado de otras erupciones, quizás más intensas, que inyectan en capas más altas de la atmósfera, pero que han sido más planas en ese sentido. O sea, más planas no, sino que la dinámica más regional, más sinóptica o mesoscalar, pues ha condicionado el transporte, pero nosotros aquí hemos visto fenómenos a nivel local prácticamente súper interesantes. Y bueno, como lo que mostraba al final, ya me pareció lo de Punta Gorda, a mí me llamó muchísimo la atención, porque además se veía el dipolo. En el otro lado, que no había una estación del gobierno de Canarias, se veía también, el dipolo era de Libro, o sea, se veía en Punta Gorda y en un barrio que estaba desalojado, por eso no había una estación, que era el Charco. O sea, se veía al norte y al sur del centro emisor. Y bueno, esas afectaciones directas, porque el transporte nos venía el penacho directo a la altura de Izaña, y después a nivel de Tenerife no hubo ningún problema de contaminación, solo porque el penacho se transportaba a niveles altos. No se difundió. Sí. Sí, fue muy curioso. Sí, pero que había que casi emitir alertas de calidad del aire en la zona del Parque Nacional también, de Tenerife.
Sí, sí. Allá Arizaya, ¿no? Teníais que ir con mascarilla casi vosotros. Sí, no, hubo que activar un protocolo, sí. Pues es curioso, que parece que el aire es más limpio y tal, tenemos esa idea. Bueno, y luego también me llamó, hasta desde el punto de vista casi de ilustración de la circulación general atmosférica. Eso de que fueran nocturnas por el tema de la subsidencia de la célula de Handy, digo, mira qué curioso, cómo tiene una influencia tan palpable, por así decirlo, ¿no? Que sobre Canarias, sí, en nuestros cielos, sí. Bueno, nuestro cielo, nuestra baja atmósfera, sí. Claro, vosotros esto os llamaría un poco menos la atención que los que no tenemos experiencia con estar en otras latitudes, aunque no hay tanta diferencia, sí se va a ver, pero meteorológicamente es un cambio muy importante, ¿no? De régimen. Sí, aquí es clave, sí. Ahí es clave todos esos fenómenos, ¿no? Muy bien, pues no sé si hay alguna participante que tenga algún interés en hacer alguna pregunta o algún comentario. ¿Queréis vosotros añadir alguna cosa más? Quizá, pero bueno, ya estamos realmente el tiempo, estamos ya casi un poco pasados, pero si se os ha... Por despedir, si no hay ninguna pregunta, pues que todavía seguimos con comité. Sigue todavía, como ha comentado Mayra, el problema de, sobre todo, monóxido de carbono. En muchas zonas sigue gente desplazada de sus casas. Mandarle ánimos a toda esa gente y seguimos con comité cada 15 días, así que todavía seguimos. La erupción ya no sale tanto en los medios, pero seguimos trabajando ahí. Oye, ya por curiosidad, es que también me llama, eso de que el monóxido de carbono ahora esté dando tanto la luz, me imagino que es un tema más bien de los geólogos, ¿no? Del tipo de erupción y tal. ¿Sabéis si hay sobre eso alguna conclusión? Mera curiosidad, aunque es un tema que nos pilla un poco de refilón. Se están haciendo monitorizaciones y se habla de la decasificación, como comentó Mayra, pero se continúa la monitorización y hay zonas que todavía están sin la gente desplazada todavía de su domicilio. Sí, porque hay concentraciones incompatibles con la vida, o sea, concentraciones superficiales altísimas. El monóxido de carbono, que además es venenoso, ¿no? O sea, de ese te puedes morir directamente, ¿no? De una intoxicación por monóxido de carbono. Bueno, pues muy bien. Yo creo que con esto vamos a dar por terminada la emisión de esta tarde y convocamos a todos los oyentes, por supuesto, a la próxima edición del Aula Morán, dentro de algunas semanas seguramente. Y yo creo que ya podemos terminar. Si los compañeros de producción detienen la grabación,